Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Salmo 138, versículos 1 y 2. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida.
buenas tardes, hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de nuestra página oficial de Facebook. La Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, les da la más cordial bienvenida. Vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico de esta escuela dominical. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque nos permites un día más estar aquí, Señor, para aprender más de tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos que nos están viendo, Señor, y que, Padre, tu palabra pueda llegar a cada uno de sus corazones. Bendícenos grandemente, bendice al maestro de la escuela dominical, bendice al grupo de alabanza de nuestra iglesia, Padre, y también, Señor, que el mensaje de esta mañana también toque los corazones de cada una de las personas que nos estarán escuchando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos amigos y hermanos de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, Michoacán, México, a nuestra escuela bíblica dominical y culto de adoración. En esta ocasión estudiaremos lo que los bautistas creemos acerca de el reino y las últimas cosas. Esperamos este estudio sea de bendición para sus vidas. El concepto del reino de Dios lo podemos ver en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y básicamente nos refleja la relación que Dios quiere tener con los que han aceptado a su Hijo como su Salvador. Estudiaremos algunos aspectos sobre el reino de Dios que podemos ver en las enseñanzas, principalmente de Jesús, y algunas que nos dejó el apóstol Pablo. Algunas características del reino de Dios son las siguientes. El reino es interno y es externo. Es interno y se establece en el ser humano cuando se recibe a Cristo como nuestro único, suficiente y personal Salvador, e ingresa a reinar en nuestro corazón. Helo aquí y helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Todos los que han aceptado al Señor pasan a formar parte del reino. Es externo y lo podemos ver en los efectos en el medio social donde se predica el Evangelio. La extensión del reino tiene un gran impacto sobre las condiciones materiales en que viven los seres humanos. La evangelización va implantando valores éticos y morales benéficos para el ser humano. El reino es presente y futuro. Es presente cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador personal y Señor de su vida, y pasa a formar parte de la familia de Dios. Desde ese momento, el nuevo cristiano siente un gran interés por la predicación de la palabra. Es futuro por el hecho de que tenemos una morada eterna que no está en este mundo. Sabemos que hay una vida eterna después de la muerte. Es local y universal. Cuando nos reunimos en la iglesia local para adorar a nuestro Dios, formamos parte del reino. También extendemos el reino cuando participamos en las actividades de nuestra iglesia local. El reino es universal en el concepto de iglesia universal.
Dios nos ha encomendado la tarea de extender el reino. Lo podemos hacer cuando menos de 3 formas. La primera es la predicación del Evangelio. Cada persona que se convierte pasa a formar parte del reino. También, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en la oración modelo, debemos orar para que venga el reino. Y si queremos que el reino venga, debemos predicar el Evangelio a toda persona. La segunda es por medio de la obra misionera. Cumpliendo la gran comisión, contribuimos en la expansión del reino. Podemos participar en la obra misionera de 3 formas: yendo a predicar, empezando desde nuestro entorno y llegando hasta lo último de la tierra. No todos podemos ir a tierras lejanas, pero sí podemos contribuir ofrendando y orando para que otros puedan ir. La tercera forma de extender el reino es por medio de las obras sociales que podemos hacer en el nombre de Jesús. Debemos dar de comer al hambriento, ropa al desnudo y atender las necesidades de los demás. Involucrarnos en el medio no significa vivir en el pecado. Quiere decir que debemos ser responsables de promover programas que beneficien a los demás. Nuestras iglesias deberían tener o cooperar con otras iglesias en programas para combatir las adicciones al alcohol, a las drogas o a la prostitución. Debemos identificar las necesidades de nuestra comunidad y crear actividades o programas que ayuden a resolverlas. La Iglesia debe influir en la cultura y costumbres de la sociedad, no al revés. Nuestra vida debe influir en los demás para que ellos cambien su vida. Nunca los miembros de la Iglesia deben vivir de acuerdo al mundo. Nuestra vida debe caracterizarse por nuestro interés por los enfermos, los inválidos, las viudas y los huérfanos, y no por la indiferencia al sufrimiento de los demás. Debemos pensar en el bienestar de los demás y no solo en el nuestro. Debemos promover la paz y la no violencia. Debemos ser luz en las tinieblas y la sal de la tierra. La vida del cristiano debe distinguirse por tener un alto sentido social. Debemos evangelizar, compartir nuestra fe con los demás, empezando con nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo o escuela y con todas las demás personas. La educación es importante. Por eso la Iglesia debe tener su escuela bíblica dominical, donde se enseñen las doctrinas básicas del cristianismo. Nuestra fe debe ser evidente para los demás y debe impactar las vidas de nuestros semejantes. Debemos apoyar los programas de gobierno y las leyes que estén de acuerdo con nuestras doctrinas y luchar para que se implementen nuevos programas. Debemos depender de la oración para lograr las metas cristianas. En el mundo hay injusticia y los cristianos debemos luchar porque se acabe. Nosotros siempre estaremos en favor de la justicia. Debemos dolernos cuando la sociedad o el gobierno cometan injusticias y lucharemos por corregirla. Y en lo que esté a nuestro alcance, debemos luchar por acabar con la injusticia.
Debemos ser justos en el trato con nuestros semejantes en el trabajo, escuela o vecindario, pero no debemos ser violentos. Nunca nos uniremos a movimientos violentos por buenas que sean sus ideas o intenciones. Sigamos el ejemplo que nos dejó Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Debemos tener la seguridad que después de la muerte y o después de la segunda venida de Cristo, cada cristiano va a ir a morar con Cristo eternamente. No sabemos con detalle cómo será la vida eterna con Cristo, pero sí sabemos que no habrá sufrimiento, no habrá dolor, ni tendremos limitaciones físicas. Tendremos gozo y seremos coherederos con Cristo aquí en la tierra. La promesa es: y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. Lo que los bautistas cristianos creemos sobre el reino tendrá un efecto sobre nosotros y nuestra vida. Primero, el reino de Dios es céntrico en nuestra vida. Quien acepta a Cristo como su único, suficiente y personal Salvador, también debe coronarle como Señor de su vida. Segundo, el cristiano debe trabajar para la expansión del reino de Dios. Esto quiere decir que siempre debemos buscar la manera de presentar el mensaje de amor de Dios para todo ser humano y la muerte de Cristo en la cruz para redimir a todo pecador que se arrepiente de sus pecados. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mateo capítulo 13, versículo 23. Tercero, el reino se extiende y lo hace por medio de la implementación de los ideales del Sermón del Monte y las obras de enseñanza de Jesús, Pablo y los demás autores del Nuevo Testamento. La virtud central de los cristianos debe ser el amor cristiano. Entre más podamos esparcir el amor entre las relaciones humanas aquí en la tierra, tanto más será la felicidad y santificación de los hombres. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Cuarto, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Ser ciudadano del reino de Dios implica vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, la cual es especial para cada creyente. Cada uno de nosotros
debemos discernir la voluntad de Dios para nosotros y vivir nuestra vida en obediencia a ella. Antes de tomar decisiones en nuestra vida, debemos orar para saber cuál es la voluntad de Dios. Quinto, somos ciudadanos de dos reinos. Vivimos en este mundo de manera temporal y debemos prepararnos para la vida futura. Nuestro destino en el cielo está ya determinado por la obra redentora de Cristo y la decisión personal del creyente. Vivimos el presente con felicidad y sentido de satisfacción, teniendo la seguridad de una herencia espiritual que nos espera en el cielo. Ahora nos enfocaremos en 4 doctrinas sobre las últimas cosas. 1. Cristo regresará a la tierra de una manera personal y visible en gloria. La segunda venida de Cristo será un hecho concreto en la historia. Este hecho fue anunciado repetidamente por el mismo Jesús, aunque sus seguidores no entendían por el momento. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo, capítulo 16, versículo 27. Cuando ascendió a los cielos, 2 mensajeros dijeron a los discípulos: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículo 11. La fecha exacta de la segunda venida existe, pero solo Dios la sabe. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo capítulo 24, versículo 36. El no conocer la hora exacta de la segunda venida de Jesús debe ser un aliciente para la unidad de los cristianos en la espera de ese día. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 8. La promesa de la Biblia es clara: el Señor viene pronto. 2. Los muertos serán resucitados. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Juan capítulo 5, versículo 28. La resurrección de Cristo es la base para una resurrección general. Si bien es cierto que habrá una resurrección general, es decir, para todos, también es cierto que los destinos de los resucitados serán diferentes: vida o condenación. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, versículo 29. Los creyentes resucitarán para gozar de la plenitud de la vida en Cristo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 22.
Pero ¿qué pasará con los que estén vivos cuando ocurra la segunda venida de Cristo? El apóstol Pablo nos responde: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Tercero, un evento íntimamente ligado con los anteriores es el juicio final. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos, capítulo 17, versículo 31. Todos seremos juzgados. Todos los seres humanos nos vamos a presentar ante el tribunal de juicio en el día final. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Cristo juzgará en justicia a todos los hombres, y en este juicio se emitirá un fallo final, que es irrevocable, y los destinos fijados con autoridad. Cuarto, el fallo irrevocable del juicio determinará el destino final de cada uno de los seres humanos. Los impíos serán consignados al infierno, mientras que los justos, los que han creído, serán glorificados y recibirán su galardón y morarán por siempre en el cielo con el Señor. Lo que Jesús enseñó sobre el cielo es una palabra de aliento y esperanza para cada cristiano. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. El cielo es un lugar de eterna gloria, de gozo y alabanza en la presencia de Dios, de descanso de los trabajos terrenales. En cuanto al infierno, Jesús se refirió varias veces a este lugar de castigo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo
2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mateo capítulo 18, versículos 8 y 9. La mejor descripción es que será un lugar de condenación eterna, sin la presencia de Dios y todo lo glorioso de su presencia. Esperamos que este estudio sea de bendición en su vida. En la próxima clase seguiremos estudiando lo que los cristianos bautistas creemos. Dios les bendiga.
Hermanos, en esta tarde vamos a hablar sobre un tema que es muy importante: redimiendo el tiempo. Y para esto me voy a basar en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y nos vamos a ir hasta el capítulo 6. Voy a comenzar leyendo los versículos del 15 al 17 de ese capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Quiero enfatizar el versículo 16 de esta cita: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo días muy difíciles. Necesitamos mirar al Señor para animarnos, para fortalecernos. En estos días, el Señor ha hablado particularmente a mi corazón para que yo mismo pueda volverme a Él y pueda redimir el tiempo que Él me ha dado. Hemos vivido días en donde ha pasado toda clase de cosas para robar nuestro tiempo. Y al menos en mi vida, porque aunque parezca que en el aislamiento tenemos más tiempo para pasar con Dios, surgen un sinnúmero de situaciones para distraernos de aprovechar bien el tiempo. Todos nosotros tenemos 24 horas por día, pero parece que hay tantas cosas que hacer que no tenemos tiempo para el Señor. En estos días en que yo he estado aislado a causa del COVID, el Señor ha tocado mi corazón para poner algunas cosas en orden en mi vida, porque desde hace un tiempo he estado tan ocupado en otras cosas que hay algunas cosas muy importantes del Señor que han sido puestas de lado. Pero gracias al Señor, Él me ha hablado, y yo espero sinceramente, deseo sinceramente que el Señor hable con cada uno de ustedes en esta tarde. Cuando pensamos en este asunto de redimir el tiempo, hay algunos puntos que son muy importantes, pero hoy, en esta tarde, a mí me gustaría compartir con ustedes solamente 2 puntos que se me hacen muy relevantes. Cuando pensamos en cómo usar nuestro tiempo o cómo usarlo mejor para el Señor, lo primero que necesitamos ver es cuáles son las prioridades de nuestro corazón, cuáles son las cosas más importantes. Y nos podríamos preguntar, ¿tendrá el Señor algún criterio para decirnos cuál es la cosa más importante? Aunque seamos familia celestial, aunque seamos pueblo celestial, nosotros estamos viviendo en la tierra. No somos de este mundo, pero vivimos aquí. Y necesitamos mirar al Señor y preguntarle a Él cuál es la prioridad de nuestra vida que Él tiene para nosotros. Yo creo que cuando el Espíritu Santo llevó a Pablo a escribir esta carta, esta epístola a los Efesios, el Señor lo condujo a poner las cosas en un orden de prioridad para nosotros. Y la primera cosa en esa prioridad de nuestra vida, ¿verdad?, es nuestra vida con Dios. Si continuamos leyendo los versículos siguientes a los que ya leímos, veremos que hay una secuencia, hay un orden. La primera de ellas está en el versículo o en los versículos del 18 al 21. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21. Dice así: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando nosotros pensamos en las prioridades, en qué invertir nuestro tiempo, entonces necesitamos ver cuál es el primer lugar que Dios nos pone. Yo entiendo aquí en estos pasajes que lo primero que el Señor pone es nuestra relación directa con Él. La prioridad número 1 para nosotros es nuestra vida con el Señor. Pero Pablo continúa escribiendo, y la segunda cosa de la cual habla es la familia, como lo podemos ver en esta misma epístola que estamos considerando de Efesios, en el capítulo 5, los versículos 22 al 33 y hasta el capítulo 6, los primeros 4 versículos del capítulo 6. Dice así la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seáis de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La familia es la siguiente prioridad. La siguiente prioridad, después de la familia, primero el Señor, después la familia, y posteriormente, en esta secuencia que está teniendo aquí el apóstol Pablo, es con respecto a nuestro trabajo, acerca de los siervos y de los patrones. Veamos qué dicen los versículos 5 al 9 de Efesios. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Nuestro trabajo. Y la última prioridad, de acuerdo a lo que Pablo está escribiendo en Efesios, Pablo habla de nuestro ministerio, habla de nuestra guerra espiritual, habla de nuestro servicio a los santos. Veamos lo que dice los versículos del 10 al 20 del capítulo 6 de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Entonces, hermanos, si hoy deseamos ordenar nuestro tiempo según la voluntad de Dios, es importante que veamos estas prioridades. Por eso el Señor está diciendo que debemos vivir prudentemente, como sabios y no como necios. Necesitamos procurar conocer la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor para nosotros? En este asunto de redimir nuestro tiempo, necesitamos en primer lugar ver las prioridades del Señor. Muchas veces hemos percibido en medio del pueblo de Dios mucha pérdida, muchos desastres, muchas personas heridas, porque esas prioridades están invertidas. Es muy natural que en el primer lugar nosotros tengamos al Señor. Eso está claro en la palabra. Necesitamos buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y dice la palabra de Dios que todas las demás cosas nos serán añadidas. Pero muy a menudo invertimos ese orden. Buscamos las otras cosas y no buscamos el reino de Dios. O buscamos el reino de Dios, pero también buscamos las otras cosas. Si buscamos las otras cosas y no el reino de Dios, no recibimos ni las otras cosas ni el reino de Dios. Es un gran daño cuando no percibimos las prioridades de acuerdo a la voluntad del Señor. A veces tenemos muchas disculpas por no hacer su voluntad. Cuando el Señor Jesús les habló a los escribas y a los fariseos, Él estaba llamando su atención porque ellos decían que si ofrecían alguna cosa al Señor y descuidaban a sus padres, eso estaba bien. Y el Señor les dice que no, que ellos están invalidando la palabra de Dios. Muchas veces decimos que queremos servir al Señor y dejamos de lado a nuestros padres, dejamos de lado a nuestras familias y estamos invirtiendo las prioridades de Dios. A veces los que son casados quieren servir al Señor y ponen la obra en primer lugar, pero Dios nos dice que debemos ser fieles en lo poco y Él nos pondrá sobre lo mucho. Muchas veces ser fieles en lo poco representa prestar atención a nuestras familias. Esto es muy importante. He conocido algunos siervos del Señor, misioneros, pastores, quienes después de muchos años de laborar en la obra de Dios, han comentado que si comenzaran de nuevo su ministerio, no lo harían como lo hicieron, porque ellos habían invertido el orden, ellos descuidaron a su familia, dejaron a su familia en un gran daño por causa de la obra de Dios. Y no me malinterpreten, no me vayan a entender mal lo que estoy queriendo decir, porque no estoy queriendo decir que no tenemos que estar en la obra del Señor, pero es necesario tener un equilibrio para que seamos edificados, para que haya armonía en nuestras vidas, para que nuestro tiempo sea bien invertido. Necesitamos tener ese orden de Dios muy claro en nuestros corazones. A veces hemos puesto nuestro trabajo en primer lugar y decimos, yo necesito trabajar para mantener a mi familia. Y nos aferramos mucho. Muchas veces eso es un engaño de Satanás. Recuerden al pueblo de Dios en Egipto. Una de las estrategias de Satanás, la estrategia de Faraón, fue poner más trabajo sobre el pueblo. Faraón dijo, ustedes están mucho tiempo ociosos, por eso quieren ofrecer sacrificio a Dios.
Entonces yo les voy a quitar la paja y tendrán que producir más ladrillos. Ese es un sistema que hoy en día está imperando. Se nos quita la paja y tenemos que producir más. Necesitamos poner las cosas en orden. Las prioridades de Dios deben estar en su lugar. Tenemos que hacer todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Por eso, esta palabra de Pablo en esta epístola a los Efesios es muy importante. Debemos vivir no como necios, sino como sabios. Debemos buscar la voluntad de Dios. Entonces el Señor nos puede mostrar cuál es su voluntad, cómo vamos a tener una vida equilibrada para poder redimir nuestro tiempo. Ese es el primer punto. Es muy importante que el Señor nos bendiga y nos dé claridad acerca de sus prioridades, que no invirtamos esas prioridades y que tampoco enfaticemos más una de ellas con respecto a las otras. Cuando tenemos las prioridades en su orden correcto, en nuestra vida con Dios, en nuestra búsqueda del Señor, Él nos va a dar sabiduría para tener las otras prioridades en orden. El segundo punto importante, cuando nosotros pensamos en redimir nuestro tiempo, en ganar nuestro tiempo, es el hecho de saber contar bien nuestros días delante de Dios. Cuando Moisés estaba en el final de su vida, él hizo una oración muy importante. La encontramos en Salmos 90, capítulo 90, versículo 12. Un pasaje que muchos de nosotros ya conocemos. Dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esa es una oración muy importante para todos nosotros. Moisés era alguien que tenía mucha intimidad con el Señor. La Escritura dice que el Señor hablaba con Moisés como lo hacía con un amigo, cara a cara. Aún así, Moisés estaba pidiendo sabiduría. ¿Cuánto más nosotros necesitamos pedir sabiduría para contar nuestros días? La palabra de Dios, principalmente en el Antiguo Testamento, tiene muchos ejemplos de Dios contando los días del pueblo de Israel. Y también hay ejemplos de días y años perdidos, cuando Dios no contó el tiempo de Israel. Puede ser que muchas veces nuestros días, nuestros años, no estén siendo contados por el Señor. Si alguien aquí aún no ha tenido un encuentro con el Señor Jesús, queremos decirle que espiritualmente usted no tiene ningún día en la presencia del Señor. Es necesario arrepentirse, creer en el Señor Jesús y confesarle como Señor. Y entonces Él le va a salvar y algo espiritual, algo maravilloso sucederá con usted. Usted va a nacer de nuevo y va a tener su primer día de vida delante de Dios. A veces nosotros hemos pasado muchos años caminando con el Señor. Algunos de nosotros nacimos de nuevo hace 20, 30 o 50 años. Pero eso no significa que todos esos años fueron contados delante del Señor. A veces nuestros días, nuestros años han sido consumidos por cosas que no agradan al Señor y no han sido vividos en la presencia del Señor. No han sido vividos en el orden que Dios ha puesto y necesitamos volvernos al Señor y hacer esta oración que hizo Moisés. Señor, enséñanos a contar nuestros días y danos un corazón sabio para contar estos días. Quiero leer un versículo en el libro de Joel. Ahí hay una promesa de Dios. Y tal vez Dios pueda hablar a tu corazón a través de este versículo. Es una promesa del Señor al pueblo de Dios. Es el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25. Dice así: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esta es una promesa del Señor. El pueblo de Dios había vivido lejos de la voluntad de Dios y por esa razón esos años habían sido consumidos, habían sido perdidos. Mas ahora el Señor les está prometiendo que les restituiría los años que habían sido consumidos. A veces nosotros miramos hacia atrás, después de algún tiempo siguiendo al Señor, y nos sentimos frustrados porque parece que muchas cosas no valieron la pena.
Parece que perdimos mucho tiempo con tantas cosas y no tuvimos las prioridades de Dios bien fuertes en nuestro corazón. Parece que aquel tiempo fue consumido, que no tiene ningún valor. El Señor nos promete que Él va a restituir esos años. Tal vez hemos perdido mucho tiempo hasta aquí, pero el Señor nos está prometiendo que Él va a restituir todos esos años. Él puede hacer todo nuevo para nosotros otra vez. Esta palabra es maravillosa y quisiera dejarles esta palabra de ánimo. El Señor va a restituir los años perdidos. No importa cuántos años perdidos, hay esperanza para todos nosotros. El Señor es maravilloso. Él es un Padre bondadoso y puede darnos nuevamente ese tiempo, puede restaurar ese tiempo perdido. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Tal vez ahora podamos mirar al Señor y Él nos dará una nueva oportunidad y restituirá los años que fueron consumidos. Aquí, en este libro de Joel, está diciendo que los años del pueblo de Dios fueron consumidos por la langosta. Esa fue una disciplina de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, el Señor dice que cuando el pueblo no estuviera viviendo de acuerdo con su voluntad, cuando el pueblo dejare al Señor de lado y no hiciere de acuerdo con aquello que Dios había ordenado, Dios iba a permitir que la langosta consumiese todo su trabajo. En este caso, el Señor está diciendo ahora que si nos volvemos a Él, Él va a restituir los años que fueron consumidos por la langosta. Tal vez en esta tarde cada uno de nosotros delante del Señor necesita preguntar cuál ha sido la langosta en nuestra vida. El Señor, por su Espíritu, puede dar luz a nuestros corazones y mostrarnos cuál ha sido esta langosta. Tal vez sea una vida muy ocupada que no tiene tiempo para buscar al Señor. O tal vez el enfriamiento de nuestro corazón. O tal vez la desobediencia de nuestro corazón. El Espíritu de Dios puede hablar con cada uno de nosotros, puede iluminar nuestros corazones y mostrarnos cuál es la langosta. La langosta puede consumir nuestros años delante de Dios y puede devorar todo el fruto de nuestro trabajo. Entonces es importante que vengamos delante de Dios y que el Señor nos muestre, que abra nuestro entendimiento y nos haga ver qué es aquello que ha sido la langosta en nuestras vidas, para que nuestros días sean contados en la presencia del Señor, para que podamos decir como Pablo al final de su vida: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo completó su carrera porque ciertamente sus años fueron contados delante de Dios. Si no fuese así, su carrera no habría sido acabada. Mas gracias a Dios, Él puede dar ese testimonio de que completó su carrera. Nosotros tenemos el testimonio de Pablo de que Dios es fiel y Dios puede hacernos completar también nuestra carrera. Pero si nuestros años fueron consumidos por la langosta, no será fácil acabar nuestra carrera. Por el contrario, puede ser que no la acabemos. Y esa sería una cosa terrible delante del Señor. Mas gracias a Dios por la bondad de Él, una y otra vez, Él habla con nosotros por su amor, para con nosotros. Él nos llama la atención como un Padre bondadoso y nos muestra cuál es el camino que debemos seguir. El Señor nos ha mostrado muchas langostas en nuestras vidas. Gracias a Dios Él es poderoso y Él es bondadoso para restituir los años que fueron consumidos. Hay una persona muy importante en el Nuevo Testamento que vivió en la victoria de Dios. Es Juan el Bautista. ¿Ustedes recuerdan cuál era la comida de Juan el Bautista? Langostas. Hermanos, este es un testimonio maravilloso del Espíritu Santo en su palabra. Aquellas cosas que pueden hacer consumirse o que pueden hacer que se consuman nuestros años son las mismas cosas que pueden también llevarnos a contar nuestros días delante de Dios y nos pueden fortalecer en el Señor. Juan el Bautista se alimentaba de langostas. Las langostas no lo consumieron a él, sino que él se alimentaba de ellas.
Muchas veces las tribulaciones, las aflicciones de nuestra vida, los problemas entre hermanos, los problemas en la familia, los problemas de salud, los problemas financieros y toda clase de cosas pueden estar consumiendo nuestros años. Pero hermanos, si vamos delante del Señor, todas esas cosas nos van a hacer más sabios y nos van a llevar a contar nuestros días delante de Dios. Nos vamos a fortalecer delante del Señor y Él va a usar eso como una comida para nosotros. Cuando recordamos al pueblo de Dios que salió de Egipto para entrar en Canaán, el testimonio de ellos antes de entrar era que aquellas personas en Canaán eran gigantes y que ellos se sentían como langostas. Entonces el pueblo murmuró delante de Dios. Pero hubo dos personas, Josué y Caleb, que proclamaron que el Señor estaba con ellos, y porque el Señor estaba con ellos, aquellos gigantes serían como pan para ellos. Yo creo que no fue en vano que el Señor, por el Espíritu Santo, haya registrado que Juan el Bautista se alimentaba de langostas. Juan el Bautista tiene un testimonio delante de Dios, y una de las cosas maravillosas en la vida del profeta es que él era una persona consagrada al Señor. Es una situación importante para nosotros, hermanos. Cuando nosotros queremos comer las langostas, cuando queremos contar nuestros días, necesitamos consagrarnos al Señor, lo que significa negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir al Señor día a día. Debemos dejar de lado algunas cosas que son buenas para dedicarnos a Dios. Necesitamos estar delante de Dios en consagración, y Él es quien puede ayudarnos, porque nosotros mismos no tenemos fuerzas, pero con la ayuda del Señor, por su Espíritu, podemos ir adelante y rogarle que nos ayude a contar nuestros días, y así nuestros días serán contabilizados por el Señor. El Señor nos ha dicho, entonces, que debemos redimir nuestro tiempo, que Él nos ayude, nos hable al corazón para que podamos redimir nuestro tiempo en estos días tan malos y correr nuestra carrera de una manera, de una forma que agrade a nuestro Padre, de forma que traigamos gloria al Señor. Y cuando lleguemos delante de Él, podamos oír aquella frase maravillosa: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. En las manos hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, de lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Necesito
necesito me rinda a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, que necesito me rinda a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, que necesito me rinda a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, que necesito me rinda a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado fui perdonado, mi libertad compró, la muerte venció, mi pecado borró. Tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Mi libertad compró, la muerte venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de estar aquí escuchando su palabra, aprendiendo más acerca de la palabra de nuestro Dios y también por la oportunidad que nos dio de adorar su nombre. Les invito para que el próximo jueves a partir de las 7 de la noche nos acompañen en nuestro servicio de oración. Próximo jueves a partir de las 7 de la noche. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad de aprender más acerca de tu palabra, más acerca de ti. Te doy gracias porque nos has dado la oportunidad de escuchar tu voz a través de tu mensaje, Señor. Te pido, Padre, que te quedes en los hogares de cada uno de los que estuvimos aquí presentes en este servicio de adoración a tu nombre. Bendícenos. Bendice a cada familia, miembro de nuestra iglesia. Bendice a cada familia, amigos de nuestra iglesia y que estuvieron aquí escuchando tu palabra, Señor. Usa este mensaje, usa este servicio de adoración para que muchas otras personas lleguen a conocerte, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu evangelio a través de la tecnología. Está con nosotros, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas del Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel
que para siempre en él dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre